Hola, mi nombre es Miguel Alfredo Medina González. Estudio en el Instituto Tecnológico de Minatitlán en Ingeniería de Electromecánica y este video que realizo es para la materia de Tecnologías de los Materiales. En el tema que hablaré hoy es del video, es sobre los tipos de ensayo y pruebas de esfuerzo que se realizan a los materiales. En los ensayos de materiales miden las características y comportamiento de los materiales, la cerámica o los plásticos en diversas condiciones a los que se les someten a fuerzas y tensiones. Los datos así obtenidos pueden utilizarse para especificar la idoneidad de los materiales para diversas aplicaciones o modificarlos para un uso óptimo. Gracias a los ensayos se pueden detectar los defectos en componentes, estructuras o máquinas que sufren fallos como fracturas o deformaciones por efecto de fuerzas y tensiones y corregirlos. Existen diferentes pruebas de ingeniería forense que se pueden efectuar en los laboratorios es- especificados para comprobar las propiedades de los materiales o resolver problemas estructurales. Estas son algunas de las pruebas que se pueden realizar. Las pruebas de la fuerza. Cuando un material se somete a tensión, acaba por romperse, un ensayo de tensión estática determina el punto de rotura del material y su deformación. En el ensayo de tensión estática, la máquina del ensayo estira uniformemente una pequeña parte de la pieza de ensayo, la longitud de la sección de prueba, entre paréntesis, llamada longitud de calibre. Se mide a diferentes cargas con un dispositivo llamado extensómetro. Esta medición se utiliza para calcular la deformación. Los ensayos de compresión estática determinan la respuesta de un material al aplastamiento o a la carga de soporte. Como en las vigas de una casa, las máquinas de ensayo y los extensómetros para los ensayos de comprensión se parecen a los utilizados para los ensayos de tracción. Pruebas de resistencia a la fractura. Son pruebas cuantitativas capaces de medir la propensión de un material a propagar una grieta. Los ensayos han demostrado que las grietas se producen por aperturas cuando dos piezas del material se separan en el plano vertical por deslizamiento de los bordes. Cuando el material se divide en el plano horizontal y por el desgarro cuando el material se divide por una pieza de movimiento diagonalmente hacia arriba y la otra diagonalmente hacia abajo. A la hora de utilizar un material destinado a un determinado uso, debemos asesorarnos de que no vaya a producir fracturas. Por ello, se llevan a cabo análisis del modo de rotura de los materiales. Por ejemplo, en el caso de conductores metálicos, se establece la causa de la fractura y en la última instancia se lleva a cabo su rediseño. Los tipos de ensayo. Está el ensayo de cizalladura, ensayo de fluencia, ensayo de dureza, prueba de impacto y ensayo de fatiga. El primero, que es el de los ensayos de cizalladura, en el plano indican las respuestas de deformación de un material a las fuerzas aplicadas tangencialmente. Estos ensayos se aplican principalmente a materiales de lámina fina, ya sean metales o compuestos, como el plástico reformado con fibra de vidrio. Un material homogéneo, como la fundición de acero sin tratar, reacciona de forma diferente bajo tensión que un material granulado como la madera.
o una junta pegada. Se dice que estos materiales anisótropos tienen planos preferentes de debilidad, resisten mejor la tensión en unos planos que en otros y por consiguen deben someterse a un tipo diferente de ensayo. Está el ensayo de fluencia. La fluencia es en el cambio lento de las dimensiones de un material debido a una tensión prolongada. La mayoría de los metales comunes presentan un comportamiento de fluencia. En el ensayo de fluencia se aplican al material cargas inferiores a la necesidad para provocar una fractura instantánea y se mide la deformación durante un periodo de tiempo, deformación por fluencia. Bajo una carga constante, normalmente que es un extensómetro, también se mide el tiempo hasta la ruptura de función del nivel de tensión. La curva resultante se denomina rotura por tensión o rotura por fluencia. Un material que cede continuamente bajo tensión y vuelve a su forma original, cuando se libera la tensión se dice que es viscoelástico. Este tipo de respuesta se mide mediante el ensayo de tensión-relajación. Se induce un desplazamiento o una deformación prescrita en la probeta y se mide la caída de la carga en función del tiempo. Está el ensayo de dureza, basado en la idea de que las respuestas de un material a una carga colocada en un pequeño punto de relacionada con una capacidad de formarse permanentemente, el ensayo de dureza se realiza presionando una bola de acero endurecido o un cono de acero o diamante en la superficie de la pieza de ensayo. En la madera se realiza ensayos de indotación similares. Los ensayos de dureza de materiales como el caucho o el plástico no tienen la misma connotación que realizados en metales. La deformación causada por la prueba de tales materiales pueden ser totalmente temporal. Algunos ensayos de dureza, eh, especialmente destinados a proporcionar una medida del desgaste o la abrasión, se realizan de forma dinámica con un peso de determinada magnitud que cae desde una altura prescrita o con un movimiento pendular. Está la prueba de impacto. Muchos materiales sensibles a la presencia de defectos, grietas y muscas fallan repentinamente bajo el impacto. Los ensayos de impacto más comunes emplean un péndulo que oscila para golpear una barra con muescas. Las alturas antes y después del impacto se utilizan para calcular la energía necesaria para fracturar la barra y, en consecuencia, la resistencia al impacto. Los no metales como la madera pueden engañarse como vigas apoyadas de forma similar en el ensayo de Charpy. Algunos materiales varían su resistencia al impacto o diferencia de temperaturas, volviéndose muy frágil cuando están fríos. Y bueno, el siguiente es ensayos de fatiga. Los materiales que sobreviven a una sola aplicación de tensión suelen fallar cuando se someten a tensión repetidas. Este fenómeno, conocido como fatiga, se mide mediante un ensayo mecánico que implican la aplicación repetida de diferentes tensiones que varían en un ciclo regular desde el valor máximo al mínimo. Las tensiones que actúan sobre un material en el mundo real suelen de naturaleza aleatoria y no cíclica. En consecuencia, se han desarrollado varias teorías de daños por fatiga acumulativa que permite a los investigadores extrapolar a partir de los datos de las pruebas clínicas
una predicción del comportamiento del material bajo tensiones aleatorias. Los laboratorios de ensayos los llevan a la práctica, por ejemplo, realizando pruebas de simulaciones de desgastes y defectos en componentes, que consisten en la aplicación mecánica de tensiones de fatigas aleatorias estadísticamente ajustadas a las condiciones de la vida real. La fatiga de los materiales aplica una serie de fenómenos, entre los que se encuentran el deslizamiento atómico, la iniciación de grietas y la propagación de estas. Por lo tanto, un ensayo de fatiga puede medir el número de ciclos necesarios para iniciar una grieta, así como el número de ciclos hasta que se produce el fallo. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.